Bien, continuamos. Bueno, y la ingeniería en el fondo aplicada a la medicina lo que ha hecho es utilizar estos principios para utilizar terapias que simulen lo mejor posible cómo el riñón funciona normalmente. Ahora, estas terapias lo que reemplazan son las funciones depurativas del riñón, no reemplazan las otras funciones, por ejemplo, hormonales. Después el paciente requiere otros medicamentos para poder manejar la anemia, ¿cierto? Alteraciones calcio-fósforo y otras complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica avanzada. Y otro concepto que se puede aplicar, ¿no? Quizás no tan solo en el paciente como crónico, sino que más bien el paciente hospitalizado, que depende del tiempo de la terapia, se divide en terapia intermitente, prolongada o continua. Intermitente es la clásica terapia que se hace en un lapso de tiempo acotado, 3-4 horas, prolongada de 6 a 12 horas y continua más de 24 horas en ciertos escenarios, sobre todo en pacientes críticos. En otros países está la opción de diálisis prolongada nocturna que se hacen, o diálisis extendida que se hacen para mejorar la eficiencia de la evacuación, por ejemplo, hay clínicas que dializan entre la noche. El paciente va a un centro de diálisis, se dializa, o también hay sistemas de diálisis nocturna domiciliaria. Obviamente eso depende, requiere una logística y unos costos asociados un poco más altos de lo que es, y escapa a la realidad de muchos países. Doctor, ¿Sí? y el tipo de modalidad intermitente, prolongada, continua, ¿hay alguna que sea más fisiológica o que haya mostrado el cáncer para...? Mira, en realidad cuando hablamos de y aquí el trabajo escenario no es lo mismo una diálisis, una terapia crónica para un paciente crónico estable y un paciente hospitalizado o que tienen completamente tienen necesidades diferentes. Si nos vamos a las terapias crónicas ambulatorias, cuando hablamos de hemodiálisis, está demostrado que la mortalidad se reduce cuando el paciente recibe dosis de 3,5 o 4 horas 3 veces por semana, de eso se aumenta la cantidad de horas de diálisis semanal, incluso mejora los perfiles de sobrevida. Eso está limitado un poco con el recurso económico que tú puedas para solventar este tipo de terapia reparacional. Y hoy en día lo que tiene más auge o la mejor terapia de sangre que estaría disponible para los pacientes crónicos sería la hemodiafiltración, porque logra la mejor depuración tanto de moléculas pequeñas o medianas, que también mejora todos los perfiles de calcio fósforo, perfiles de nutrición y otras y complicaciones que habitualmente se van acumulando los pacientes de diálisis. Pero por lo menos el paciente crónico en diálisis debería estar recibiendo 3 horas y media, 4 horas, 3 veces por semana por lo bajo. ¿Ya? Este diagrama muestra cómo funciona básicamente un filtro de hemodiálisis. Como ya lo había adelantado, en un sentido pasa la sangre y en otro sentido pasa el líquido de diálisis y de esa forma se van generando los gradientes osmóticos que permiten la difusión y la depuración de la sangre. Y la tecnología también permite que también se puede regular la tasa de ultrafiltración, que en el fondo es la cantidad de líquido que voy a sacar al continente sanguíneo y eso se va desechando. Del punto de vista de imágenes, así se vería una imagen de un dializador promedio, con más o menos aumento. Si yo cortara el dializador de forma transversal, vería que son puros tubitos de este tipo, que tienen diferentes formas, que permiten el flujo de sangre, ¿cierto? Con ciertas, esto está todo estudiado desde el punto de vista de ingeniería, flujo, presión, la máxima ingeniería está acá. Y estos capilares, estos tubitos, si yo los hiciera un corte mayor, tendríamos una especie de malla de este tipo, con diferentes poros que permiten la cinética de las diferentes moléculas. Y cuando hablamos de terapias difusivas como la hemodiálisis, también tenemos que, como principio físico y ley física, tenemos la ley también de la termodinámica, que las moléculas más pequeñas son las que adquieren cinética más rápido, por lo tanto son capaces de impactar más rápido contra la membrana y ser capaces de traspasar también más fácilmente. A diferencia de moléculas más grandes o complejos más grandes, que requieren más tiempo para tener esta cinética y impactan más lento y pasan de forma pues, a lo mejor más lenta. Por ejemplo, potasio pasa rápido, fosfatos pasan más lento, ¿ya? En la terapia de hemodiálisis. Y si esta máquina yo le hice un corte aún mayor, tendríamos como esa forma de que es una esponja. Entonces eso explica que una molécula más pequeña probablemente va a atravesar más rápido, una molécula más grande que va a atravesar más lento. ¿Ya? Yo soy un capilar, un dializador. Y eso como luce una máquina más o menos promedio de hemodiálisis, tiene un sistema de monitor, sistema donde se conectan las líneas de diálisis, el filtro, y un sistema donde se conecta también el bicarbonato, el componente ácido, que es donde se junta con el agua de diálisis y se produce el líquido o sea, el agua, se junta con el agua tratada y se produce el líquido de diálisis que va a ir en contracorriente. Y eso así más o menos que funciona una terapia de hemodiálisis habitual. Si nos pasamos a la hemofiltración
por fuera luce similar, pero acá tenemos que la sangre corre en un sentido, y acá no hay líquido de diálisis, sino que lo que hace la filtración, ¿cierto? Basado en aumentar la presión hidrostática del agua, de la sangre sobre el capilar, hace que se genere un ultrafiltrado. Se pierde ese líquido y ese líquido que arrastra las citoquinas y los elementos que yo quiero sacar por él. Si yo dejara esto a caída libre, el paciente estaría en hipovolemia a los 30 minutos, porque le estoy sacando exceso de agua. Entonces, por eso las hemofiltraciones utilizan el líquido de sustitución. Entonces, que se incorpora el componente sanguíneo. Entonces, pasa la sangre, y entre comillas la estrujo, eso lo desecho, pero le aporto un fluido conocido que tiene cierta composición de sodio, potasio, bicarbonato, y así sucesivamente. ¿Ya? Y obviamente, como más tecnología, las máquinas tienden a ser más complejas, tienen más sistemas de bomba, sistemas de conexión donde se conecta el dializador, un sistema donde va el líquido que se va a desechar, y un sistema de monitor que nos permite ir regulando todos los parámetros que se vayan a indicar. Ya vamos a ir hablando más adelante cuáles son los beneficios de cada una de estas diferentes modalidades. Y en la hemodiafiltración, como ya le adelanté, de afuera se ve más o menos similar, y lo que se usa aquí sí están los dos mecanismos. Tenemos la sangre que pasa en un sentido, líquido de diálisis que pasa en otro sentido, y acá como el filtro además tiene un poro más grande, permite que el ultrafiltrado, o sea, esto que el flujo de la sangre contracapilar, vayamos perdiendo moléculas también un poquito más grandes, y se le sustituye al paciente a su vez líquido de reposición. ¿Ya? En fondo se mezcla las dos terapias, ¿y eso para qué? Para mejorar la eficiencia depurativa tanto en moléculas pequeñas como moléculas medianas, que tienen más, se asocian a mayor complicación de los pacientes en este tipo con enfermedad crónica avanzada. Y una máquina promedio, que también es más compleja porque tiene más sistemas de bomba, porque tiene que regular el flujo de sangre, flujo de diálisis, flujo de sustitución, ¿ya? Y obviamente son máquinas más complejas que así lo usan más o menos en forma promedio. Otra técnica que se mencionó es la diálisis peritoneal. Acá la diálisis peritoneal no utiliza la sangre, sino que utiliza el peritoneo. Y el peritoneo existe la teoría de los tres poros, que en el fondo son diferentes agujeros que tiene el peritoneo, que permiten el movimiento y la cinética de moléculas, por eso se usa el peritoneo para la depuración. Acá se le agrega al peritoneo, a través de un catéter peritoneal, ¿cierto?, una solución que tiene moléculas de dextrosa. Entonces aquí, si bien se produce la difusión de solutos por difusión, la ultrafiltración, o sea, cómo se saca el agua del cuerpo, es por gradiente osmótico de la solución de glucosa. O sea, utilizamos la solución de azúcar en la cavidad peritoneal, eso genera gradiente osmótico y se genera tasa de ultrafiltración. Que es en el fondo de ultrafiltración, cuando hablamos de ultrafiltración, es que decir el líquido que se va a extraer del paciente en el periodo de tiempo o con la terapia indicada. Así luce una máquina de diálisis peritoneal promedio, una máquina que más o menos pesa aproximadamente unos 20 kilos, debe ser del porte de una impresora grande, que tiene un sistema muy básico, sencillo para la manipulación del paciente en el panel anterior, botón verde, rojo, flechitas, nada más que eso. Un sistema acá donde se incorpora las líneas, que son un cassette que forma neumáticas, va inflando y desinflando, y eso genera un fenómeno de vacío y genera los flujos de líquido peritoneal. Esta plataforma metálica que se ve en la parte superior es una plataforma que permite entibiar las bolsas, ¿ya? Entonces se pone la bolsa en la superior y eso permite que adquiera calor y que se infunda no tan frío para generar no tanta molestia. Como esta máquina está en el domicilio del paciente, uno de los requisitos que le pide a los pacientes, ojalá no tengan mascotas dentro de la casa, ojalá no dentro de la habitación. ¿Quién tiene gato? ¿Dónde va a estar el gato aquí? Ahí encima. Ya. Entonces uno les pide ojalá no tengan mascotas dentro del domicilio, y sobre todo que las mascotas son portadoras muchas veces de bacterias que nosotros ni siquiera sabemos o no sabemos el perfil de resistencia microbiológica a la verdad. No existen estudios para hablar. Y cuando está armada la máquina es más o menos esto. Este es un sistema de cassette que tiene diferentes compartimentos que la máquina lo infla y desinfla, entonces de esa forma va bombeando tanto la infusión como el drenaje a través del catéter peritoneal. Y se monta como sale y se monta como se ve la imagen de la derecha, se pone un velador o un inmueble, ¿cierto? Y se cargan las bolsas que el paciente va a utilizar durante la terapia y el sistema de drenaje que se va a eliminar finalmente. Pregunta.
Sí. Y cuando es manual, eso. Cuando es manual, no se utiliza la máquina que se llama cicladora, sino que se usa un conector en I, entonces el paciente tanto conecta una bolsa a una línea, ¿cierto? Que mide tanto la infusión, se clampea y después que mide el drenaje. ¿Ya? Y en la manual el paciente lo que hace es infunde y mantiene una permanencia varias horas y al rato después se desconecta, se drena y se vuelve a infundir. ¿Ya? Entonces entre 4 o 6 ciclos más o menos dentro del día. La ventaja de la cicladora es que te evita la conexión y desconexión y generalmente se programa la terapia para que sea nocturna. Pues por lo general en Chile las terapias son automatizadas que son en la noche. Pero eso nuevamente va a depender de la disponibilidad del recurso, porque en Chile tenemos la posibilidad de tener cicladora prácticamente para todos los pacientes. En otros países, como México, tienen mucho más volumen de diálisis peritoneal, pero no alcanzan los recursos para todos y más o menos el 50% son manuales. Ahora, si vienen a todos los pacientes por precaución, se les enseña a manejar manual porque si se les corta la luz o hay un terremoto o lo que sea, se pueden hacer una conexión. Ahora, estos pacientes, como utilizan la tecnología que depende de electricidad, también se les puede hacer un certificado para que sean electrodependientes y se les pueda facilitar un generador eléctrico. ¿Sí? Y eso va a depender de la programación, de la diálisis residual, de la dosis, de todos los parámetros. Una diálisis peritoneal promedio puede ser aproximadamente 8 horas, 10 horas, pero va a depender si el paciente orina o no, cuánto. Acá la diálisis peritoneal se usa para calcular la dosis, la parte bioquímica, la parte clínica y también la diálisis residual del paciente. ¿Cuánto clearance de creatinina todavía tiene para poder hacer la dosis total? Si el paciente tiene buena función renal residual, incluso tú le puedes dejar diálisis peritoneal, no sé, de lunes a viernes y el fin de semana que descanse, ya para mantener siempre la calidad de vida. ¿Ya? En el caso de un paciente con VIH positivo que puede transmitir, ¿Sí? en este caso se dejaría con este corriente que está con... Mira, el VIH, si está tratado, hay máquinas o monitores de los centros de diálisis que están reservados para pacientes con VIH. En teoría, si el paciente está tratado, sería no contagiante. Sí. Y la máquina de hemodiálisis podría hacerse una desinfección y no debería ser contagiante. Pero por lo general, como política pública, se reservan monitores para pacientes con VIH. ¿Ya? Porque hay algunos estudios que dicen que aún así, aunque el VIH no debe ser contagiante, en hemodiálisis, se ha visto en algunos centros que concentran más población que había habido aumento de casos familiares. No es tan fuerte la evidencia, pero uno efectivamente reserva las máquinas de hemodiálisis para pacientes con... o sea, la reservan máquinas de hemodiálisis para pacientes con VIH y siempre los va rotando en esa máquina y tienen que estar tratados con todos sus controles. Ahora, la alternativa es esto: si tienes serología positiva, hepatitis B, C u otra cosa, la alternativa es la diálisis peritoneal, por ejemplo. Ahora, el hepatitis C hoy en día tiene tratamiento. Entonces, un paciente con buen tratamiento de hepatitis C se considera también, después de un cierto periodo de tiempo, tratado y libre de enfermedad. Entonces, podría conectarse con una máquina de hemodiálisis y no tener riesgo de contagio a las otras personas. Por eso se les pide siempre a los pacientes como requisito para la hemodiálisis serología hepatitis B, antígeno de superficie, hepatitis C y el VIH, para tener esa precaución. ¿Sí? ¿Las máquinas de peritoneodiálisis suenan? Poquito. Ya. Poquito, porque básicamente es lo que suena el sistema de neumático que infla y desinfla, Ya. y las alarmas que cuando hay problemas de drenaje, otra filtración, hay diferentes parámetros que la máquina te va avisando. O igual tú le puedes regular el volumen, Ya. lo puedes bajar en el volumen, así como el teléfono. Ya. El dejo que el paciente no se dé cuenta de que está funcionando. Sí. Hoy en día también está la Home Choice de Clarion, una máquina que a su vez viene conectada con un sistema de tipo señal de celular. Entonces se le instala una antena de tipo celular pequeña en la casa del paciente y tú puedes acceder por vía remota. Así como las cámaras de seguridad hoy en día, ¿cierto? Que tú accedes en cualquier parte, tú puedes acceder como tratante. Tú ves, mira, al paciente se conectó a las 10, se conectó a las 10:30. ¿Y qué pasó? Juanito, ¿qué pasó? No, doctor, tuve que ir al baño, ya. Me permite hacer esa vigilancia, porque como el paciente se hace el manejo domiciliario, en teoría tú lo ves una vez al mes. Incluso podrías verlo cada 2 meses, pero el auge te exige verlo una vez al mes. Pero en ese mes pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Entonces puede que el paciente no se conecte, siente bien y no se conecte, ¿ya? Entonces, estas tecnologías tenemos disponibles hoy para definir diferentes perfiles de pacientes en diálisis. Podemos tener
diálisis aguda para pacientes hospitalizados, pacientes con intercurrencia o terapia más bien crónica. Y todas estas cosas que le acabo de explicar en base a los fenómenos físicos de cada una de las terapias, se pueden utilizar en todos los escenarios. Entonces, hoy en día, en nuestro medio, las dificultades que hay para la mayoría de los médicos que no son nefrólogos es ¿cómo entiendo la diálisis si le puedo en el fondo aplicar casi todas? Ahora, si tuviera solamente una máquina, bueno, con una máquina me la arreglo para todos. Hoy en día tenemos diferentes tecnologías que se aplican en diferentes escenarios. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál elijo para cada uno de los pacientes que tengo enfrente? Agudos, crónicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a buscar? Los objetivos son diferentes. Ahí podemos estar hablando toda una mañana, pero los perfiles o los objetivos terapéuticos para pacientes agudos y crónicos son completamente diferentes, ¿ya? Pero eso es lo que está disponible hoy en día. De estas terapias, todas se pueden usar como aguda y como crónica, salvo la hemofiltración que se reserva más que nada para terapias para pacientes hospitalizados. Pero la hemodiálisis se usa como crónica o también. Hay otras variables como la SLEP, que es la diálisis de baja eficiencia diaria. La hemodiafiltración se puede usar como aguda o como crónica, con indicación y beneficios completamente diferentes. Y la diálisis peritoneal también, como se puede usar como aguda, ¿ya? Y de hecho se conoce como el concepto de diálisis peritoneal de inicio urgente. En vez de poner un catéter de hemodiálisis, una antena de hemodiálisis, se le puede poner un catéter peritoneal de percutáneo y se puede conectar al paciente a diálisis peritoneal aguda, incluso en pacientes ventilados. Los estudios dicen que incluso con infusiones de más de 1000 cc, o sea, menos de 1000 cc intraperitoneal de pacientes ventilados no afectan en nada la mecánica ventilatoria ni la ventilación mecánica así. O sea, perfectamente puede ser una terapia hoy día aplicada a UCI. Doctor, ¿sabemos que se otra explicación en la convención? No, el base de la convección es el fenómeno físico, el sacrificio físico. Y quiere decir que se arrastra absoluto por solvente. Al estrujar, pasa una molécula de agua y eso arrastra un soluto. Esa es la convección. La ultrafiltración es el proceso es el agua que se extrae al continente sanguíneo. Que efectivamente es por convección, porque requiere presión hidrostática sobre el capilar para que se le quede ese ultrafiltrado. Y la hemofiltración hace lo mismo, pero el poro permite la salida de estas moléculas más grandes. El poro del capilar, del dializador o mal llamado filtro. ¿Bien? En un escenario agudo, tenemos estas clásicas urgencias, ¿sí? Pero en contexto de urgencia, como un paciente con diálisis peritoneal, con el catéter necesita preparación, como le colocan el catéter para el... La instalación del catéter peritoneal, bueno, esto también ha evolucionado. Se instala por vía percutánea, que el kit es percutáneo, tiene una técnica de Sellinger modificada. De la línea media abdominal, supra-umbilical, anestesia subcutánea hasta llegar hasta la aponeurosis, anestesia la aponeurosis de línea blanca, se diseca, se hace una punción, se pasa una guía, un set de dilatadores, una camisa que se abre, que hace el camino un tubito de camino para el catéter peritoneal, se inserta con una guía especial y después tú desarmas todo y se hace un Sellinger. O también puede ser por técnica quirúrgica o laparoscópica, que en el fondo la diferencia de los catéteres, que cuando se hace por laparoscópica, en el fondo tú puedes posicionar la punta del catéter y estar mirando por dentro, ¿cierto? Donde varía la punta del catéter y mejorar. Ahora, si se instala por cualquiera de las dos vías, uno idealmente esperaría una semana, 2 semanas para que cuando haya cicatrización. Pero el kit percutáneo te permite utilizarlo de forma rápida. Si utilizas volúmenes bajos, el riesgo de filtración de líquido debería ser bajo. ¿Por qué? Porque la calidad peritoneal promedio aguanta 2000, 2500 cc. Entonces tú cuando dializas con 1000, es muy poco probable la filtración, pero va a depender de la característica del paciente. Incluso hay un catéter que se llama catéter Missouri, que se instala por vía quirúrgica, que lo que tiene es un parche de Dacron, que es como es un círculo, en circunferencia, que es como de las monedas de 100 pesos antiguas. Y esa le permite suturarla. Entonces, se instala por vía quirúrgica, pero se sutura y funciona como de tapón para que el catéter quede fijo y no filtre. Entonces, se podría usar prácticamente inmediato. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de catéter y no sería un pecado utilizar un catéter instalado percutáneo de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, resumiendo también que tiene que ver con el paso de lesión renal aguda, tenemos terapia de reemplazo renal que está indicada en escenarios agudos, ¿cierto? La neumotecnia, si saben las vocales, saben la urgencia verídica, ¿cierto? Ya, bien.
Pero ojo que como ustedes tienen nombre y apellido, la urgencia dialítica también tiene nombre y apellido, ¿cierto? Hipertrastorno de potasio, suelo, lo que sea, y les pone lo que sea refractario al tratamiento y que tenga síntomas. Si tengo un paciente con potasio 6,6, ¿cierto? Y no tiene ningún síntoma, ¿es para que yo llame al nefrólogo a las 3 de la mañana que me venga a revisar? No. Ya. Y si tiene 6,7 y está bloqueado, y le he pasado de todo, sigue con 6,7 y está bloqueado, ¿es necesario llamar al nefrólogo para que lo venga a revisar? Ya, cambia, ¿viste? Un 0,1 cambió. O puede estar el mismo 6,6 está bloqueado y cambia el escenario. Entonces, hay que tener bien claro que tiene que ser con nombre y apellido. Por eso los trastornos ácido-base, ¿cierto? Los trastornos hidroelectrolíticos, incluidos también el calcio. La hipercalcemia también puede ser indicación de diálisis aguda, ¿ya? Porque el calcio también es una molécula que se regula en la hemodiálisis. Las intoxicaciones. ¿Qué fármacos intoxican los pacientes? ¿Qué más? Litio. Alcohol, ¿cierto? Hay una página que se llama Xtrip, ya, XTRIP, ya, Xtrip, que es un grupo de trabajo que recoge la mejor evidencia disponible en base de la indicación de terapia de reemplazo hormonal en diferentes intoxicaciones. Entonces aparece paracetamol, litio, con diferentes recomendaciones y es mucho más precisa que en el sitio, ¿ya? Pero también hay que tener presente las intoxicaciones como indicación de terapia de reemplazo. La sobrecarga de volumen, lo mismo. Si tenemos un paciente con edema pulmonar que no responde al manejo diurético y a la medida clásica, también sería indicación de diálisis. Y el síndrome urémico, estamos hablando de síndrome urémico severo, ¿cierto? Una encefalopatía de moderada severa o derrame pericárdico asociado. Y ahora vamos a aplicar los diferentes conceptos que conversamos. Caso 1. Mujer de 45 años, tratamiento con carbonato de litio por trastorno bipolar. Consulta en servicio de urgencia por compromiso cualitativo de conciencia y movimientos normales. Al examen físico destaca signos sugerentes de deshidratación. Esta es una presión normal, no se ve ahí, pero vamos. Sí. Frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, hemodurez de 90. Si la solicita exámenes, destaca una CREA 4,5, desconocemos el basal, sodio 146, potasio 4,5, cloruro de 112, BUN de 30, un hemograma normal, una glicemia venosa de 24 y tiene una litemia de 3,6. ¿Qué tiene la señora? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? ¿Cómo se pide este litio? ¿Cómo se pide? ¿Qué precauciones hay que tener al pedir el litio? Cuando uno se controla a los pacientes el litio, recuerden que los pacientes tienen controles mensuales con niveles plasmáticos. Entonces, eso lo procesan según el laboratorio o según lo que estén trabajando, una vez a la semana, una vez al mes, porque son controles crónicos. O si tienen un paciente con sospecha de intoxicación por litio, tienen que avisar al laboratorio que necesita la litemia urgente, porque esa precaución hay que tener. ¿Ya? ¿Sí? ¿Podríamos empezar la hipercalcemia por la deshidratación y intoxicación por litio? Podría ser también asociado, muchas veces lo tenemos en el laboratorio de entrada, pero también dentro de la complicación del litio puede una leve insípida nefrospina, entonces también podría haber una deshidratación por el carbonato de litio. ¿Ya? Obviamente, todas estas son situaciones clínicas que hay que, obviamente, trabajarlas más, hay que llegar a la causa. Lo importante que quiero transmitir ahora es el concepto de la indicación. ¿Qué saben? ¿Qué terapia de reemplazo hormonal sería la mejor indicada para este caso? De las que hemos conversado. La hemodiálisis. ¿Por qué? Es más rápida. El litio es una molécula que es pequeña, tiene amplio volumen de distribución, pero una molécula pequeña que tiene un tamaño similar al sodio. Entonces, la difusión es la mejor estrategia para poder depurarlo rápidamente. Entonces, la hemodiálisis, aparte que técnicamente es más fácil de aplicar, es más barata desde el punto de vista de costo sanitario también asociado, pero básicamente porque es la mejor terapia. Si el paciente tuviera otro tipo de compromiso, por ejemplo, tuviera compromiso hemodinámico, y además tenemos que sacar litio, probablemente las terapias difusivas no son la mejor estrategia porque pueden generar cambios osmóticos que finalmente pueden contribuir a una inestabilidad hemodinámica del paciente. Entonces ahí tendríamos que buscar otro tipo de terapia para que el paciente lo tolere mejor y así evitar complicaciones. Cuando uno indica las terapias, tiene que definir
qué beneficio quiero lograr, como cualquier cosa de la medicina, y qué riesgos tengo asociados. ¿Ya? No por sacar el litio voy a inducir un choque al paciente. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar siempre la protección del paciente en cada uno de los casos. Otro escenario. Hombre de 65 años, diabético, con complicaciones macro-microvasculares, que estaba con una enfermedad renal crónica etapa 4, en espera de construcción de fístula venosa, ¿cierto? Se perdió un año y llegó a servicio de urgencia por anorexia, náusea, astenia, fatiga y edema extremidades inferiores. Sin frote pericárdico, no congestivo, estaba vigil, algo lento, ¿ya? Y en los exámenes solicitados destaca una creatinina de 10, una filtración de 5 en el minuto, un BUN de 154, sodio 132, potasio 6,8, cloro de 90, pH venoso 7,1 y bicarbonato de 7. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Con 65 años lo dejamos ahí nomás, en la urgencia. Ya. ¿Qué le vamos a ofrecer? Ya. ¿Cómo defino la urgencia en este caso? Ya. ¿Por volumen? ¿Tiene alguna urgencia por volumen? No. ¿Por potasio? ¿Tiene urgencia por potasio? Ya, muy bien. Supongamos que tiene un electrocardiograma normal. ¿Ya? Pero el paciente dice que le cuesta caminar. ¿Qué manifestaciones clínicas pueden tener una hipercalemia? ¿Cómo? Puede que debilidad muscular. ¿Y cómo es la debilidad muscular? Muscular. ¿Cómo es la parálisis por hipercalemia? Con parálisis flácida ascendente simétrica. Generalmente se respetan los músculos del diafragma hasta el final. Se puede incluso ver por uso de la cara, de la lengua, y el diafragma generalmente se respeta. Pero el paciente puede llegar así caminando tipo robot, o con lengua traposa, simulándose una especie de desastre, puede ser completamente por hipercalemia. Una vez llegó un paciente y estaba, ya es internista acá en la urgencia, un paciente porque diabético hipertenso, similar a este caso, con enfermedad renal crónica de etapa 3B, insuficiencia cardíaca asociada. Tuvo una consulta en cardiología, se la apuntó el tratamiento, se le dejó carvedilol, enalapril, espironolactona. Y el paciente consultó porque le costaba caminar. Tomaron exámenes generales, tenía potasio 9,7. Y en el electrocardiograma tenía solamente una TPQ. Entonces, sus síntomas eran básicamente musculares periféricos. Los síntomas de potasio son tanto del electrocardiográfico como del músculo esquelético. Entonces, hay que buscarlo dirigidamente también, porque puede ser una urgencia. ¿Ya? Bien, entonces basta buscar si tiene síntomas asociados al tema del potasio. La acidosis, ¿es una urgencia? No. Son gases venosos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las urgencias de una acidosis metabólica grave? ¿Qué valores? Va a depender muchas veces de donde uno lee, porque a veces uno lee menor o igual o menor a. Claro, realmente bajo 7 de pH y bicarbonato bajo 5 ya uno es una acidosis metabólica grave, pero nos falta la otra patita. Si te responde no manejo médico, ¿qué otra complicación tiene? Entonces, claro, ahora podemos buscar la urgencia, ¿cierto? Pero más allá que el paciente tenga o no tenga urgencia, ahora sí de llevarlo a UCI, corriendo, catéter, grave, el paciente se beneficia de terapia de reemplazo renal. Ya. Eso es el concepto también que hay que tener. Puede que un paciente tenga exámenes no tan alterados, pero tenga síntomas asociados y que igual se beneficia de algún tipo de terapia de reemplazo renal. Porque si un paciente crónico, estable, está con anorexia, con náusea, ¿va a comer bien? Entonces, si no va a comer bien, va a acumular desechos nitrogenados, va a acumular potasio. Si no tiene ácidos fijos, ¿va a consumirse el bicarbonato? No, entonces un paciente que además se alimente mal, porque está ahí aguantando, a veces puede estar con exámenes parejitos, pero el paciente igual requiere diálisis, porque en realidad no es una urgencia, pero se beneficia de partir, no tiene mucho sentido seguir aguantando, porque el paciente va a ser una complicación más grave y va a terminar muriendo. ¿Le podemos ofrecer diálisis peritoneal?
otro lado. Y la dextrosa va a subir la glicemia. Ya. Podría ser no un buen candidato por la diabetes, ¿ya? Si lo ven insulina, de ajuste de insulina, una bombita, basalbolo, análogo, los parejitos, paciente entendió. O sea, que yo creo que de entrada no debería ser una opción. Porque ¿Por qué no? igual está muy descompensado. Entonces sería mejor quizá partir con una hemodiálisis y después ver si es que es candidato a una peritoneal. Discutible, ¿cierto? Se puede. Se puede. Y de hecho lo que se hace en estos casos, se puede poner un kit percutáneo y tú lo que haces, no le haces 8 horas de terapia, le dejas una terapia prolongada, lo dejas conectado 24 horas. Y si el paciente no tiene una urgencia mayor que requiera un soporte vital inmediato de este paciente, podría jugarte la diálisis peritoneal si tuviera la estrategia disponible, ¿no? Hace un tiempo atrás que son pacientes con exámenes similares, no tenía tanto problema de potasio, pero sí tenía un BUN de 160. Esto lo manejamos, ácido ácido lo manejamos, y el BUN estaba como 160, el potasio igual lo manejamos, y tenía una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces era probable que el ingresarle en el hemodiálisis y la tolerancia va a ser mala por su fracción de eyección. Y como tiene un cardiorrenal de base, le pusimos diálisis peritoneal de inicio urgente. Se instaló un catéter percutáneo para un neurovascular por un nefrólogo y le partimos diálisis peritoneal hospitalizado. Y si ahí se regula la máquina, tú le vas a dejar, por ejemplo, intercambio de 1000 cc por hora y la máquina está cargando infunde, a todo el 24 horas así. Y de a poquito lo sacas de tuyo. O sea, el paciente estuviera al borde del DNI, ¿cierto? Con arritmia y todo, claro. Ahí estamos claros que la diálisis peritoneal, como es más ineficiente, más lenta, hay que hacer otro tipo de terapias. Entonces, lo que podemos dejar los hospitalizados indicados. ¿Cómo? Podemos dejar la peritoneal indicada en un paciente hospitalizado. Claro, claro. De hecho, hoy en día, si un paciente ingresa por cualquier cosa, no sé, con presión vascular, y está en diálisis peritoneal, se mantiene la diálisis peritoneal como cualquier terapia crónica en hospitalizado. La desventaja logística es que el paciente tiene que estar en una sala, porque en la urgencia en un box no podemos conectarlo porque hay que tener una máquina. Pero en sala se puede. Incluso los pacientes con peritonitis asociada a diálisis peritoneal se pueden hacer la diálisis peritoneal. Entonces, sería una urgencia. O sea, Tenemos que trabajarlo, lo puse como ejemplo, por eso digo, hay que buscar el síntoma asociado. Pues si el paciente tiene ya 6,8 potasio, ya el día anterior tenía 6,7, ya el sistema manejo médico, está con alteración electrográfica, hay que realizar. A lo mejor puede que no sea con una UCI, pero hay que buscar, en el fondo, por ejemplo, si ya manejaste la cirrosis, pero en realidad te diste cuenta que estaba anúrico o oligúrico y tiene riesgo de edema pulmonar, hay que considerarlo con urgencia. Por eso hay que trabajar en cada uno de los casos. Pregunta. ¿Qué pasa si en el paciente que tenía, por ejemplo, ya arritmia, si está como, bueno, más grave sintomáticamente, y tiene además como, no sé, una hiponatremia severa, y ahí sí se corrige muy rápido y las complicaciones de la hiponatremia? La máquina, si usamos máquina de hemodiálisis, la máquina de hemodiálisis permite regular el sodio de 140 más menos 10. Entonces te puede llevar a 130 o 150. Entonces tú la programas. Entonces es un parámetro que uno evalúa. Ahora, las bolsas de hemofiltración, por ejemplo, son bolsas que vienen prefijadas porque uno las compra. Teóricamente tú las puedes mandar a hacer, pero mandar a hacer que la utiliza la compra, servicio, es imposible. O sea, la práctica no existe. Vienen con sodio más o menos 140 fijo. Entonces, si tuviera que hemofiltrar a un paciente y tiene mucha diferencia de sodio, tienes que usar otro tipo de estrategia. O si tienes hiponatremia, tendrás que pasar algún tipo de agua libre o estar controlando con exámenes periódicamente y obviamente eso lo va a hacer en una UCI, ¿cierto? Y con eso va regulando la dosis para evitar los cambios de sodio muy bruscos. O si el paciente está con, te pasa agua libre o al revés, te pasa solución hipertónica y lo dializa y tú vas ajustando. Uno se fija en eso. Como también se fija en la indicación, el baño de potasio que tú vas a dejar, la cantidad de bicarbonato que le vas a dejar también para no sobrecorregir, no producir complicaciones asociadas a la sobrecorrección de cada uno de los parámetros. Sodio, bicarbonato, ¿cierto? Síndrome de desequilibrio, que otro tipo de una especie de una complicación también de los pacientes urémicos. El síndrome de desequilibrio básicamente son alteraciones neurológicas. Existe dos grandes teorías, una de las teorías más aceptadas que si tú depuras muy rápido la sangre del paciente, como saca urea, te da cambios osmóticos muy bruscos, y esos cambios osmóticos generan
a un grado de edema cerebral. Y con cefaleas, náuseas, un vómito similar a una hiponatremia. Y otra teoría es que tú sobrecorriges muy rápido la acidosis y eso podría generar una acidosis intracelular paradojal a nivel cerebral y eso tener los síntomas asociados. Pero en el fondo están dentro del contexto que se llama síndrome de desequilibrio. Y eso está dado, y eso uno lo previene muchas veces cuando indica la primera sesión de hemodiálisis, la hace con flujos de sangre bajo y con tiempos cortos para evitar muy excesiva limpieza de la sangre, para evitar estos cambios móticos bruscos. También son cosas que uno va evaluando en el caso a caso. Otro escenario, 50 años, portador de miocardiopatía dilatada con fracción de erección reducida, en estudio de trasplante cardíaco. De enfermedad crónica etapa 3B, probablemente por síndrome cardiorrenal. Ingresó con insuficiencia cardíaca descompensada, con BEC aumentado, deterioro de función renal. En UDI coronaria, ¿cierto? Se maneja, inicia soporte con ventilación mecánica no invasiva, inótropos diuréticos con buena respuesta inicial, pero a las 48 horas evoluciona con oliguria, aumenta de la creatinina hasta 5, boom de 120, con electrolitos sodio 132, potasio 3,6, cloruro de 98, gas venoso con pH 7,2, bicarbonato de 14, presión arterial 100,50. Persiste congestivo y le llaman al nefrólogo. Por ahí resulta que les tocó a este paciente y están trabajando en una UTI, en un hospital donde no tienen nefrólogo. ¿Qué hacen? ¿Qué le ofrecen? ¿Qué les parece este escenario? ¿Se beneficia de algo? ¿Lo dejamos hasta aquí nomás? ¿Ah? Hasta aquí nomás. Si fuera familiar tuyo. Hasta aquí nomás. O sea, hay una complicación que se veía, ¿Ya? que dicen que está un testigo. Claro. Igual, por lo que dicen que va a responder manejo, podría considerarse una función. Exacto. Se le dejó diurético, ¿cierto? Se hizo el soporte y claramente no respondió y fracasó. Y el órgano que te estaba aguantando, que era el riñón, estaba guateando. ¿Ya? Entonces tenemos varios elementos para abajo. Carga cardiopulmonar, edema pulmonar, renal aguda agregada, acidosis metabólica, hiponatremia, ¿cierto? Y la presión líquida. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué le podemos ofrecer? Una opción no ofrecer nada. Discutible, un día, pero. ¿Derivar? Claro. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Para que lo realice. Ya. ¿Para qué tipo de diálisis? Muy bien. Muy bien. ¿Ah? Ah, Claro. Quizás por número, por agua, y de lo más rápido sería hacer una hemodiálisis. La pregunta, ¿ese corazón aguantará un circuito extracorpóreo que es de baja resistencia y que se puede comprometer en la parte hemodinámica y la perfusión de otros órganos? Hay que considerarlo. A lo mejor sí, pero hay que preverlo. ¿Será que podemos filtrarlo? Hacer una filtración que implica una terapia que es menos eficiente para moléculas pequeñas, pero a su vez me genera mejor tolerancia hemodinámica. ¿Podría ser? Podría ser, ¿cierto? Y si le ponemos un catéter de peritoneo, Que tiene sobrecarga de volumen, o sea, ¿ya? tiene edema pulmonar y está con ventilación mecánica, o sea, ya tiene una sobrecarga y llenarlo más de líquido podría perjudicar el... Podría ser también, ¿cierto? Entonces, más allá de tener la razón de cada uno de los escenarios, esa es una de las dificultades que uno tiene que se enfrenta para tomar una decisión. Ahora, para ustedes, ¿este paciente se beneficia de algún tipo de terapia de reemplazo hormonal? Hay dos escenarios. La doctora dijo que no, otros pueden decir sí. ¿Ya? Entonces, si se benefician, si ustedes consideran que se benefician y tienen que derivarlo, tienen que conocer su red y poder derivarlo. Y ahí el nefrólogo que lo reciba o el urgista que lo reciba tendrá que ver qué es lo que mejor le puede ofrecer al paciente con lo que tenga disponible. ¿Ya? Acá en la zona, ¿saben qué hospitales tienen diálisis de urgencia? no. Quedas y Curaylago. Acá en la región de Biobío, o sea, en la provincia de Concepción de Arauco, son esos. El Hospital de Los Ángeles, que no sé si tiene, hace un año atrás pregunté y no tenía. Hay un chat acá. Ahí está, ya.
Están con la camiseta puesta. ¿Ah? ¿Qué le pediste? ¿Qué dejaría yo? Una hemodiálisis aguda, para partir. Porque se regulan, tú puedes, de la diálisis, una diálisis aguda igual puede regular los flujos de sangre. Tú puedes utilizar, por ejemplo, puedes utilizar un dializador más pequeño, que tiene menos volumen de cebado, para disminuir el volumen extracorpóreo, y usa flujos más bajos, cosa que también la depuración sea más lenta, y tú vas regulando ahí con los tiempos. Ahora, si el paciente, no sé, o justo presentara con compromiso dinámico, la opción sería hacer una hemofiltración. Ahora, si el paciente tuviera fracaso ventilatorio, por ejemplo, y tuviera que intubarlo, y la ventilación mecánica está estable, a lo mejor la peritoneo fue lo que se va a hacer. Y ya, porque en el fondo la parte ventilatoria está manejada. Ahora, lo otro que hay que definir es ¿qué es lo que predomina en el paciente? ¿Por qué se está muriendo? ¿Por agua? ¿Por potasio? ¿Por RUN? ¿Por qué se está muriendo? Y si él hago solamente una ultrafiltración y no le limpio la sangre, ¿saca agüita nomás? Esa es otra modalidad que muchas veces está dentro del concepto de una hemodiálisis. Que la hemodiálisis, con un paciente de hemodiálisis crónica, ¿cierto? Se hemodializa y se le saca agua. Ese sacar agua se llama ultrafiltración, que también se podría aplicar sin depuración. Entonces al paciente le puede poner un catéter de hemodiálisis y solamente lo conecta a la máquina solamente para sacar agua. Entonces eso nos genera gradientes osmóticos y que me pueden comprometer tanto la parte de la hemodinamia del paciente. O puedo hacer un mix. Se puede hacer una hemodiálisis suave inicialmente, una hemodiálisis aguda, con balance neutro, y a continuación corto la depuración y nos dedicamos a sacar agüita. ¿En cuántas horas? Pues lo que yo estime conveniente. Generalmente para los pacientes con sobrecarga, con que se saca agua en la terapia de reemplazo renal, de terapia de sangre, la tasa de ultrafiltración va más o menos entre los 8 a 12 ml por kilo por hora. Que en promedio es sacar no más de 1 litro por hora en los pacientes. Porque hay que esperar que el intravascular se vaya rellenando, ¿cierto? Si no, lo dejamos con intravascular en cero. Entonces, lo interesante de esto es que podemos hacer una mezcla de cosas. Lo importante es que ustedes tengan los conceptos de cuando hay realmente un beneficio, y ese beneficio está por una urgencia formal o por una situación clínica que lo amerite, y que el paciente se beneficie de intervenir con cualquier terapia de reemplazo renal que exista. Y conocer su red, obviamente. Igual se seguiría confeccionando, o sea, como lo mismo sirve igual de eso con el agua, si tiene una inyección para el agua. Claro, y si lo trasplanta el corazón. Supongamos que el paciente tú sacaste de urgencia, el equipo viene el equipo de cardiología y dice, mira, en realidad el paciente tiene estudio de trasplante completo, yo lo voy a conectar a ECMO. Y en ECMO, urgencia nacional para trasplante cardíaco. Y ahí el nefrólogo dice, pero espera, tenía CREA de 4 antes, ahora está con CREA de 5, pues estoy inventando, no, tiene CREA de 4 o 5. Y si le hacemos trasplante combinado, y le falta corazón y riñón, el cardiólogo te va a decir, no. Vamos. ¿Por qué no? El año pasado. Se hizo un trasplante cardíaco y renal combinado el año pasado, o antepasado, acá. ¿Ya? Existe en otra parte del mundo, existe acá, fue el primero que se hizo en hospitales públicos fuera de Santiago. Y fue un caso, una chica, una fracción de acción reducida, hizo una miopatía cardíaca por una quimioterapia desde la infancia, y se logró hacer el trasplante combinado a diferentes modalidades. Se trasplantó corazón, se salió a la unidad coronaria, se esperó un par de horas que estuviera estable y se fue al pabellón de riñón, del mismo donante. Otra modalidad en otras partes, el paciente sale, termina el trasplante cardíaco, va a hacer el trasplante renal ahí mismo. Pero va a depender si el paciente sale con ECMO, pero es una realidad. Son cosas que se pueden ir haciendo y probablemente van a haber cada vez más casos. O sea, son casos seleccionados, pero una alternativa. ¿Ya? Ahora, si no, se trasplantará cardíaco, que era diálisis, o tú la que hay recuperación de función renal después. Pero porque ahora te vuelves a pasar alguna falla aguda, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces tú vas viendo hoy en día
Pues va a depender igual en qué lugar está, cuál es la tecnología disponible. Acá el Hospital Regional de Concepción es centro de referencia de trasplante cardíaco del sur de Chile también, entonces otro de trasplante hepático también. Hay otros escenarios que empujan un poquito a desarrollar cosas que pueden ser innovadoras, pero es lo que, para eso, a eso tenemos que apuntar. ¿Bien? Entonces podemos hacer muchas cosas con esto. Lo importante es que todas busquemos el beneficio de cada una de las indicaciones y tengamos bien claras hasta cuáles van a ser nuestros límites. ¿Ya? Último caso. Mujer de 45 años con antecedente de una colelitiasis, está en espera de cirugía. Consulta en el servicio de urgencia por anestesia obstructiva, fiebre, ¿cierto? Se diagnostica colangitis, se inicia antibióticos, se planifica un drenaje de la vía biliar y en ese rato, a las 12 horas, el paciente empieza con compromiso clínico progresivo, hipotensión, fiebre, compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué diagnóstico tenemos hasta ahí? Un shock séptico, ¿cierto? Bien. Es importante hacer los diagnósticos porque los diagnósticos te permiten hacer una clasificación de cuál es el problema y qué tengo que hacer. Que tenga potasio de C, da lo mismo acá, lo que prioriza, lo que prioritario es el shock, ¿ya? Le consigue una CPR de urgencia, ¿cierto? Se drena la vía biliar, tiene un cálculo impactado en el colédoco distal y se describe salida de pus de la vía biliar. El anestesista lo encuentra hipotenso, ¿cierto? Después del procedimiento, le pone volumen, se parte de una brick de noradrenalina y le piden cama de UCI de salida. Y en la UCI se continúa con la reanimación, se aporta cristaloide, queda positiva a 3000, no tiene repunte de la presión arterial, se le agrega vasopresina, tiene una PAM de 60 con una presión arterial de 80-50, y está con noradrenalina 0,5 miligramos por kilo y vasopresina 0,001. Y desde el ingreso se describe que la paciente está en anuria, una cría que van 2. ¿Necesita algo de la cría ahí o no? Da lo mismo el colegio. Bien. Son las indicaciones que vamos a conversar mañana. Y los electrolitos que ahí ven. Tiene sodio 145, potasio 5,2, cloruro 113, probablemente tiene una hipernatremia o límite de la hipernatremia y la hipercloremia, probablemente por los cristaloides administrados, ¿cierto? Común de 40, gases arteriales con pH 7,3, bicarbonato 16 y el lactato de 60. ¿Se le puede ofrecer algo de las terapias que ustedes vieron o no? ¿O conversamos recién? ¿O cuál es el diagnóstico que tenemos hasta acá? Shock séptico, refractario, ¿ya? Falla renal, potasio y otras cosas más, ¿cierto? Estos son los pacientes que pueden beneficiarse de la terapia de tipo convertiva, como hemofiltración, porque la hemofiltración permite que se eliminen citoquinas inflamatorias y de esa forma podemos mejorar el perfil hemodinámico. La limitante que existe hoy en día en la literatura es que cualquier terapia de reemplazo renal aguda en estos casos, ya sea hemofiltración, hemodiafiltración, filtración, intermitente, prolongada, continua, no se ha logrado demostrar un aumento o una mejoría clara de la sobrevida de los pacientes. Sí, muchas veces se tiene una mejoría de la... Va a reventar el... Se puede regular el aire, ¿no? Va a reventar el aire. Yo me voy, ¿eh? No, la otra vez había salido en pasada. Ya, bien. Entonces, pero sí lo que uno ve es que estos pacientes que cuando son respondedores a terapia de tipo convectivo, que uno logra mejorar el perfil hemodinámico, claro, tú logras bajar de droga vasoactiva, evalúas también los parámetros de tratamiento de lactato, y en fondo una paciente que está choqueada, que ya se desfocó, ya está con antibióticos, ya está reanimada, la pregunta, en el fondo la discusión que viene es, ¿se beneficia o no de algo más? ¿Ya? A lo mejor para ustedes va a ser súper difícil encontrarse en ese escenario más adelante, pero tienen que saber que son recursos que están disponibles y que pueden ser perfectamente un motivo de derivación en un hospital periférico. Imagínense estar en el hospital, no sé, en el hospital de Arauco, que la paciente se operó y evolucionó con un shock séptico. ¿La van a dejar ahí nomás? No, pues tienen que tener claro que hay terapias que se pueden ofrecer, en este caso terapias de
tipo convectivo que pueden mejorar, que podría hacer una derivación a una UCI o una UCI que tenga, o una UCI en realidad, que tenga terapia de reemplazo con la agua disponible. Pero vuelvo a decir, en Higuera, regional, y por en el agua. Los Ángeles tiene agudos, pero no sé si tenían 24/7. Eso no tendría que preguntar a un colega de Los Ángeles. ¿Ya? Eso en general, el mix y de todo lo que implica las terapias de reemplazo renal. Ya, no es lo vuelvo a decir, no es lo mismo lo que son terapias crónicas, terapias agudas, no son los mismos objetivos terapéuticos, pero los objetivos físicos que se utilizan se seleccionan para buscar el mejor beneficio para los diferentes escenarios que tengo en el paciente, con el paciente adelante. ¿Ya? Preguntas, dudas hasta ahí. Por el chat. Está. Bien. ¿No hay dudas entonces? ¿Se entendió? Sí. Eso es fundamental. Bien. ¿Estamos entonces? La donación.